vi que sí podía verlo y se iluminó, pero no era una persona, era como una lechuza, más o menos, como una lechuza, un búho, un tecolote, algo así, era algo así, pero yo en ese momento, en mi cabeza, pensé en un águila, pero no, era como una lechuza. Esta imagen nunca se me va a borrar de la mente. En el balcón estaba ella parada y saliendo señaló hacia el cielo y nos gritó, ¡miren! Y estaban los ovnis. Yo me puse súper eufórico, estaba emocionadísimo. Subió mi mamá, subió mi tía, subió mi otra prima y estuvimos horas viéndolo. Y de repente como que esas luces se le quedaron así como pim, pim, como que la hipnotizaron. Y de repente ya no recuerdo. Hasta que abre los ojos, que la persona de la caseta le está diciendo, oiga, ¿está bien? Oiga, ¿está bien? Y ya lo vio y dijo, me dormí. Se atravesó, le dio en las costillas, le despedazó el riñón, bueno, así como pum, ¿no? Los órganos. Es un accidente. Un accidente muy grave. Los doctores le dijeron, la probabilidad de que usted viva es 1 de 100. Y mi mamá estaba buscando de qué manera, pues, no dejarnos tan chiquitos, solos, ¿no? Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Javier Sampaio y este es un nuevo podcast que se llama El Despertar de la Matrix. Y estamos pues en un lugar que ustedes ya conocen y conocen muy bien y hemos sido invitados aquí. Y en este lugar tan grandioso y tan bonito, pues bueno, estamos transmitiendo y pues bueno, tenemos a un súper invitado que pues estamos en su casa y nos abrió las puertas de su casa para poder hacer también uno de los primeros videos que vamos a estar presentando en este canal, que pues bueno, tenemos aquí a más ni más que a Fepo, mi queridísimo Fepo. Muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa. No, hombre, un placer, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Fepo. Y también a todas las personas que trabajan contigo, que han sido súper amables, súper lindas. Muchísimas gracias también a todos. Gracias, de verdad, muchas gracias. Pues bueno, mi queridísimo Fepo, yo creo que hay mucho que ya se ha platicado, que tú has platicado, que en dónde no has aparecido, en dónde no has salido, que no te han preguntado. Pero aquí, pues muchas personas van a ser nuevas, no te conocen y hay algunas cositas que me gustaría que contáramos y que platicáramos para que también muchas personas te conozcan, ¿no? Ok. Fepo, en muchas de las ocasiones las personas viven estas experiencias de misterio y en algunas otras ocasiones es el misterio el que encuentra a las personas. En la experiencia de antes de que te llamaras Fepo, que utilizabas tu nombre normal, ¿qué tipo de vida tenías? ¿Qué tipo de experiencia es la que pudo haber llegado a transformarte y meterte en este ámbito del misterio? ¿O fue el misterio el que te encontró a ti o tú fuiste el que encontró el misterio? Fue un poquito de las dos cosas. Creo que en realidad yo tuve una vida, una infancia normal, pero es algo como un poco raro. Tengo un hermano, él es 2 años más grande que yo. Tengo más hermanos y hermanas, pero de la edad, digamos así como muy cercanos en la edad, es mi hermano. De ahí 10 años, 12 años y para arriba, ¿no? Yo soy el más pequeño de todos. Entonces, pues en realidad yo durante mucho tiempo en mi infancia, mi familia era únicamente mi hermano y mi madre. Era así. Después fui descubriendo que tenía más familia. Mi hermano tiene una vida como muy distinta a la mía. Él es empresario, sí sabe como algunas cosas así del fenómeno paranormal, el fenómeno no humano, pero así de que le interesen realmente, no. Y de hecho, él había experimentado algunas cosas conmigo, pero creo que también es en parte que el misterio te encuentre
y que tú decidas abrazarlo, que tú decidas seguirlo, eso es como una cosa súper importante. En su caso, su personalidad lo hizo voltear a ver hacia otro tipo de oportunidades en la vida y se fue hacia esta parte empresarial, ¿no? De trabajo, de formar una familia. Sí. Y yo por mi parte, pues me aventé un clavado directamente al misterio y ahí me quedé. Ahí yo me quedé en eso. Desde muy pequeño, pues mi madre es lo que se le reconoce como bruja. A mí me gusta ese término porque la gente que no sabe a qué se refiere ese término piensa que son, pues, no sé, que usa un sombrero de pico y hace brebajes. Y así. Sí, con ojos de sapo, ¿no? Y cosas así. Para nada, ¿no? En un caldero gigantesco. Para nada. Las brujas y los brujos, pues, son personas que tienen un conocimiento y a su vez entrenan estos poderes que todos los seres humanos tenemos como dones, habilidades especiales, todos los seres humanos lo tenemos. Obviamente, en algunos casos, brilla más uno que otro. Sí. Y bueno, ella decidió desde muy temprana edad acercarse a esto. En su tiempo tenía que hacerlo de una manera muy oculta, oculta. Se fue juntando con personas que le gustaban lo mismo. Yo muchas veces presencié conversaciones en departamentos, mientras se leían las cartas, tomaban café y lo platicaban únicamente en estos círculos. ¿Y tú estabas pequeñito? Yo estaba pequeñito y me interesaba mucho lo que platicaban. Entonces, muchas veces en lugar de estar jugando, pues estaba como espiando en los pasillos, escuchando, ¿no? Nos ponían, a hacer la tarea y terminando podíamos, no sé, por ejemplo, jugar un videojuego, jugaba yo con mi hermano, nos llevaban a hacer deportes, etcétera. Pero en esos momentos donde yo notaba que la conversación era muy interesante, estaba como muy, muy atento. Además, en casa siempre han habido como ciertos libros, nunca demasiados, porque eso sí, los perdemos, los regalamos, eso es así como una ley de oro. Pero de los libros que habían, estaban como divididos en algunas cosas que me doy cuenta ahora que son como muy importantes en mi vida. Yo empecé a leer muy, 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 muy pequeño. Estaba apenas cumpliendo los 4 años. Yo no recuerdo muy bien cuando mi madre me enseñó a leer, pero sí recuerdo tener 4 años de edad y estar leyendo y que a los adultos les parecía que estaba jugando a que estaba leyendo, pero sí estaba leyendo. Entonces me decían, ¿qué lees, no? Y yo decía, no, estoy leyendo sobre el espacio, estoy leyendo sobre los planetas. Y me decían, sí, ¿qué dice ahí? Y yo lo leía a la misma velocidad que lo leo ahora. O sea, de esa manera, porque ya había aprendido a leer. Y lo leía, digamos, leía estos libros y leía porque, no porque me gustara leer, digo, yo creo que a nadie así de que, me encanta leer, después se vuelve un hábito y lo que te gusta es la información que obtienes. Claro. Y nunca lo ves ya como un proceso complicado. Yo quería obtener la información de esos libros porque estaban ilustrados con, pues, pinturas, fotografías del espacio, pinturas de dinosaurios, fotografías de animales que, pues, nunca en mi vida había visto, lugares increíbles. Y habían otros libros que fueron los que pegaron así muy fuerte en mí. Recuerdo, había uno que se llama Cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan, y me encantaban así algunos libros que tenían que ver con el fenómeno humano, brujería, me fascinaban. En mi cabeza, estaba muy chiquito, no es como que eso fuera algo tabú, improbable. Para mí era parte de la realidad. Estaban los libros que se supone que no debieran de estar no al alcance mío, pero los tomaba. Y estaban las enciclopedias, estaban estos libros del espacio. Entonces, para mí esto era una realidad como tal. Ya más tarde, más grande, descubro que no es así. O sea que, pues la gente, los adultos, no hablaban de esto como una realidad. Algunos sí, pero en privado. Claro. Algunos sí, y pero no de en privado. manera normal, ¿no? Sí. Entonces empecé a ver ciertos programas en televisión. Le pedí a mi mamá que me comprara revistas que hablaban de este tipo de fenómenos que venían de España. Enigma, claro. Enigma. Otros que después pues descubro que existe el señor Jaime Maussan, el programa de ¿Y usted qué opina? Contactados, todo esa realidad ya un poquito más grande y me parecía asombrosa, siempre estaba en eso. A los 8 años, al fin, pude ver ovnis y yo creo que ese fue justo el momento en el que mi vida cambió, porque hay una diferencia entre lo que lees, las experiencias de otras personas, la duda humana que surge de si estas personas dicen la verdad, no dicen la verdad, cuando descubres que el mundo
dice, esto no es cierto, esto no es cierto, esto no es cierto, al momento en el que observas un platillo volador que claramente no es de este planeta y por muchas razones, no porque la tecnología o el movimiento sea asombroso. Hay algo como en la realidad del objeto o del fenómeno que inmediatamente te dice y te grita, no soy de este mundo. Es inmediato. De hecho, quizá no es tan notorio en un video, pero cuando estás presente ante el evento, es clarísimo que es un avión, un dron o no es de este mundo. Es muy, muy claro, ¿no? O que no pertenece, digamos, a la especie humana. Okay. Entonces, a partir de ese momento, pues ya, o sea, le di rienda suelta a esta locura. Me estás diciendo entonces que hubo un lapso de 4 años, desde los 4 años que empiezas a leer o adentrarte en la literatura, en los libros, a los 8 años, que ahí es también un parteaguas en donde ya literal, ahorita me vas a contar, ¿no? De que viste un ovni. Y entonces en un lapso de 4 años que fue muy rápido, te nutriste y te absorbió este tema. Sí, me gustaba mucho. Y lo tenías, pues, con tu mamá, ¿no? O sea, lo tenías en la sala, lo tenías en la cocina, lo tenías en tu cuarto, o sea... Sí, porque lo ellos respirabas, o sea... Lo respiraba todos los días. Ajá. Pero es que además me gustaba mucho. Yo siento que... Yo notaba, por ejemplo, que mi hermano, él se acercaba a otras cosas. O sea, estaban ocurriendo estas pláticas, pero él estaba en otras cosas, ¿no? Teníamos un como tipo Atari, pero que tenía como un tecladito. Claro, ok. Y él se ponía a poner los códigos para que se generaran imágenes y cositas así. Y yo, en cambio, te lo juro, en lugar de estar... O sea, él mientras escribía estas cositas, yo estaba viendo el techo, que era de Tirol, y las cosas que leía, me quedaba viendo las figuritas y dejaba que la pareidolia me contara historias. Claro. ¿Me entiendes? O sea, yo dejaba que la imaginación volara y volara y volara y volara. Sí. Entonces, pues poco a poco fuimos cambiando en ese aspecto, claro, ¿no? Se fueron separando. Sí. Pero entonces, como tú bien dices, vivían en el mismo entorno, no necesariamente experimentaban las mismas cosas, o no sí llegaron a experimentar cosas paranormales en el lapso de tiempo de 4 a los 8, sí. ¿Pasaron cositas? Sí, pasaron algunas cosas, pero algunas que sí experimentamos nosotros, o sea, los dos en conjunto, y otras que no. Llegamos a un departamento en Pachuca. Vivíamos así como que primero en la Ciudad de México, luego nos fuimos a vivir a Guadalajara. Perdón, primero nos fuimos a vivir a Pachuca, de Pachuca nos fuimos a Guadalajara. Estuvimos así como que un poquito nómadas. También pasamos por Campeche, Mérida, etcétera, ¿no? Pero en ese lapso, antes de llegar a Guadalajara, que estábamos en Pachuca, era un departamento en el que ocurrían fenómenos paranormales de repente, porque es así, o sea, no es todos los días. Y cuando ocurre, pues te asustas o de repente tienes una memoria como rara de que eso sí pasó, no pasó, pero eran muchas. Entonces, por ejemplo, yo sé que esto suena raro, ya lo he comentado, pero era así. En el colchón en el que yo dormía, como éramos sonámbulos, y eso como que te abraza al fenómeno paranormal. Sí. Eres niño, eres muy abierto, eres sonámbulo, estás viendo cosas que un adulto no puede ver, pero tú las estás experimentando. Para evitar que nos fuéramos a hacer daño. O sea, tu hermano, tú, eran sonámbulos. Los dos, mucho. Yo hasta la fecha. Entonces, para dormir, mi mamá nos amarraba con unos listoncitos, así como muy suaves. No así, bueno, no como fuerte, ¿no? Simplemente aquí como de la parte del pecho. Sí. Y en la parte media de las piernas. Para evitar que nos levantáramos y nos pudiéramos hacer daño, y también porque ella quería descansar. Claro. Ya me imagino que varias veces se despertó muchísimo. Antes de que hiciera esto, yo sí recuerdo esto. No recuerdo a mi madre entrando a la habitación, pero sí recuerdo esto que me marcó mucho, porque yo siempre había considerado que era un sueño y que era algo normal. Pero yo me despertaba en las noches y me ponía a platicar con alguien. En una ocasión, yo no veía a esta persona. O sea, yo sabía que estaba ahí y sabía que tenía como la apariencia, no físicamente, sino como de energía, como si fuese un niño más grandecito que yo, como muy inteligente, y yo sabía que estaba en la habitación y podía conversar. Pero no conversaba hablado, sino era como de pensamiento a pensamiento, más o menos. Entonces, en una ocasión, yo recuerdo estar sentado en estos como colchoncitos de la cama, y en la ventana estaba esa persona, digamos, estaba ahí,
pero yo tenía ganas, esa noche en específico, yo tenía ganas de verlo. Entonces yo le pedí que si podía verlo y se iluminó, pero no era una persona, era un ave. Ave. Era un ave. Era como una lechuza, más o menos. Ok. Como una lechuza, un búho, un tecolote, algo así. Sí. Era algo así. Pero yo en ese momento, en mi cabeza, pensé en un águila, pero no, era como una lechuza. Entonces yo lo vi y en ese momento mi madre entró a la habitación. Entonces cuando abre la puerta, pues esta como lechuza o tecolote vuela y sale por la ventana, la cual estaba cerrada, hace mucho frío en Pachuca, y salía por la ventana. Okay. Entonces yo le decía a mi mamá, lo espantaste y se fue volando por la ventana. O sea, como que le reclamaba que había entrado de golpe. Sí. Mucho tiempo después, ella lo que me dice es que me escuchó. Me escuchó que estaba hablando. Tu mamá te y escuchó. pensó que estaba sonámbulo. Claro. Cuando abrió la puerta, ella no vio nada, pero escuchó el aleteo de un ave. Entonces ella escucha el aleteo de un ave y voltea hacia la ventana pensando que algo había pasado. Ajá. Y yo le había dicho eso. O sea, le dije, espantaste a mi amigo, y se fue volando por la ventana, y acto seguido me acosté y me dormí. O sea, tú sí lo estabas viendo, tu mamá no lo vio, pero lo escuchó. Así es. Yo sí lo vi, Ok. yo sí lo vi. Pero es que yo creo que muchas veces no es que estuviera hablando con un tecolote, ¿no? O una lechuza. Claro. Sino que más bien es como una representación, supongo, que tú puedas entender, de algo que desconozco. En ese departamento una persona había sufrido mucho. ¿Eh? A nosotros nos rentaba el departamento una mujer. Ujú. Era una historia así como muy difícil porque el papá de este muchacho, que estaba casado con, pues, obviamente, su mamá, y vivía en un departamento de ahí mismo de este edificio, ellos poseían varios departamentos, en otro vivía la hermana. Nos rentan este departamento y pasaban muchas cosas. Yo vi cómo la ropa que tenía mi mamá en un tubo salió volando así, ¡puf! Como que tiraron toda la ropa, pero era mucha, ¿no? O sea, no sé, 50 piezas y pa. Oh, ok. Varias veces vi cosas así raras y yo notaba a veces que mi mamá se enojaba. Una vez le tiraron una puerta encima, o sea, era como un poquito violento Sí. al principio. La cuestión estaba que en ese departamento ese muchacho vivía con su mujer, vivía con su perrito, y el departamento de arriba también lo tenían desocupado. Entonces estaban como en esos dos. Justamente él empieza a notar algo raro con su mujer. Piensa que, pues, no sé, le está poniendo el cuerno o algo así. Y sí, descubre que le está poniendo el cuerno con su papá. Entonces, pues él entra, pierde la cabeza, Ujú. le quita la vida al perro, se quita la vida a él. Quien nos rentaba el departamento era la exmujer de ese muchacho que vivía con el que ahora era su nueva pareja, el papá. ¿Qué era el papá? La mamá, pues obviamente cuando pasa todo esto, se va, quién sabe, no sé qué pasó. Y me recuerdo que inmediatamente cuando descubrimos esta situación, yo no, ya era un niño, Sí. lo descubrió mi madre, nos mudamos. Dijo, vámonos. Sí, nos mudamos porque dijo, esto es muy peligroso. Aquí hay una historia. Sí, además porque todavía había gente viva, ¿no? Y Sí. Y es que a estaban veces se involucrados. portaba violento. A veces se portaba violento la entidad que estaba ahí, lo veían pasar, se sentía triste. O sea, estaba medio feo, pero, Claro. pero bueno, son energías que hay en lugares de repente, ¿no? Nos Claro. fuimos de ese lugar, llegamos a Campeche, y ahí fue que es el fenómeno que a mí me gusta más, el fenómeno extraterrestre, el no humano. claro. Entonces, estábamos en una casa dúplex, nosotros vivíamos en la parte de arriba, Aquí es cuando tenías 8 años. cuando ya tenía 8 años. Ok. Y además, yo sé que suena raro, pero hay una relación, creo yo, o considero, entre estar pasando por momentos difíciles, humanos, 100%, Ujú, ujú. y de repente que este fenómeno te encuentra a ti. Yo estaba pasando por un momento muy difícil como niño, porque teníamos todo el acento chilango. Así, Ok, ok. del centro de la Ciudad de El México. cantadito. Ajá. Sí. En la escuela en la que estábamos en Guadalajara, en la barda de afuera, te lo juro, Sí. decía, haz patria Y- a un chilango, quítale la vida a un chilango. Decía eso haciendo un graffiti. ok, sí. Estaba sí. grafiteado El así típico, feo, ¿no? Sí. Y yo no tenía amigos. Me trataban súper mal. ¿Te Todos hacía los- bullying? ¿Viviste bullying? Sí, un montón de veces. Sí. Por lo que decía o por el simple hecho de ser chilango en ese momento, en esa escuela
Qué curioso, ya somos dos que pasamos. Igual. No por chilango, pero sí por bullying también. Sí, pasamos por bullying. Ujú. Pero aprendes como a hacerte bolita, no sé, ¿me entiendes? O sea, Sí. aprendes de repente a evitar ese tipo de situaciones, pero es muy duro, es muy duro. Uno de esos días, en la noche, estaban pasando este programa de Nino Canún. Ujú. Y como donde estábamos, estaba la televisión y estaba mi cama, la cama de mi hermano y luego la de mi mamá. Que eran como 2 grandes habitaciones con un baño muy grande. Esa era como la casa, era la parte de arriba. Ok. Digo que era dúplex. Y tenía un balcón muy grande, Ok. que se veía, no la avenida, pero el Camellón, las casas de enfrente, como un medio cerro, algo así muy bajito, y parte de la ciudad. Entonces, estaba viendo el programa, mi mamá, y de hecho lo tenía con el volumen bajo, porque se supone que nosotros estábamos durmiendo ya. Pero yo me acomodaba como para escucharlo y verlo. Sí. Y una de las personas del público, Sí. quiero no equivocarme porque no tengo la memoria exacta de cómo fue, Sí. pero una de las personas del público anunció que era contactado y que sus amigos extraterrestres le habían dicho que tal fecha en Guadalajara iba a haber una oleada ovni y que quería anunciarlo para que la gente estuviera atenta y bla, 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 ¿no? Ok. Yo le pregunté a mi mamá al día siguiente que era una oleada ovni. Y ella, como dices tú, lo estaba viendo en la noche. Y el canal el programa de Nino Canún pasaba como en la tarde, pero hubo maratones Había maratones. en donde duraban toda la noche también, ¿no? Me imagino que ese es el que te tocó. Sí, me tocó uno de esos maratones. Ajá. Entonces, bueno, yo le pregunté qué era eso de una oleada, porque no me sonaba ¿cómo El se llama? término, El ¿no? término. O sea, olas, así que tiene que ver, ¿no? Ajá. Y ella me explica que es cuando son muchos platillos voladores, muchos ovnis que atraviesan, por ejemplo, una ciudad. Y yo imagínate, o sea, va a haber una oleada ovni en la ciudad en la que estamos en tantos días. Hombre, esa fecha estaba marcada en mi calendario mental. Ajá. Y cuando llegó ese día, era un viernes, eso sí lo sé, porque era el último día de clases de esa semana. Ok. Y Sí. yo me la pasé desde la mañana, desde que nos llevaron a la escuela. Ah, sí. Todo el día estaba así, Esperando. que destruyéndome la retina. Yo apenas veía el cielo. Ok. Había unas ventanas altas en mi salón y yo me sentaba hasta atrás en la esquina, por lo mismo, por el bullying. Igual yo. Y ahí, en lo que podía ver de la ventana, me la pasé ahí. Y no pasó nada. Y llegó el atardecer, y no pasó nada. Y llegó el anochecer, y no pasó nada. Entonces, pues dije, ay, qué mal. Ujú. No hubo oleada ovni. Y nos pusimos a jugar con unas primas que vivían en la parte de abajo, en la casa de abajo. Estuvimos ahí jugando. Mi mamá y mi tía estaban jugando cartas. Entonces nosotros estábamos ahí, me acuerdo, en una bicicleta de estas fijas. Sí. Ahí es donde estábamos jugando. Y como ya se había hecho tarde, aunque al día siguiente, por eso recuerdo que era viernes, porque al día siguiente era sábado y no nos teníamos que levantar temprano. Claro. Nos dijo mi mamá, ya es tarde, váyanse a dormir. Pero era muy tarde. Ujú. O sea, te podría decir que ya era el día siguiente. Sí, o sea, ya era las 12 con 5. Ok. Con 10 minutos, no con 15. Ok. Entonces subimos, mi hermano y yo. A mí me gusta mucho Batman y esta es la razón. Cuando subimos yo tenía una pijama de Batman y la de mi hermano era de Superman. Ok. Subimos, cerramos la puerta, nos empezamos a cambiar para dormirnos y de repente mi prima, que era más grande, de 16 años, nos tocó la puerta. Pa, pa, pa. Yo la escuché subir las escaleras corriendo, Sí. tocó la puerta y nos gritó, salgan, salgan. Y mi hermano le gritó, no abras, porque nos estábamos cambiando. Claro. Cuando nos cambiamos así rápido y salimos, esta imagen nunca se me va a borrar de la mente. En el balcón estaba ella parada y saliendo señaló hacia el cielo y nos gritó, miren. Y estaban los ovnis. Y de repente fue así como de, ¿están ahí? Ujú. Y yo me puse súper eufórico, estaba emocionadísimo. Subió mi mamá, subió mi tía, subió mi otra prima y estuvimos horas viéndolos. El patrón que hacían, habían unos que a lo lejos bajaban y cuando iban en la parte alta, digamos, igualito que las luces de un avión. Las luces de navegación. Ok. O sea, tú a lo lejos decías, eso es un avión.
Las de los lados, la del frente, la de atrás que prende, tal cual. Sí. Y cuando bajaba, como que iba a aterrizar un avión, Sí. de repente tomaba otra vez línea recta y empezaban las luces así alrededor a girar. Y después pasaba por ahí, pero había una cosa muy curiosa. Un minuto después ya estaba llegando otro, exactamente lo mismo. O sea, era como si hubiera una carretera espacial, digamos, Ujú. exactamente pasaba por el mismo lugar. Había otros que estaban muy cerca, del lado del cerro muy bajo, como eran pequeños, o sea, como 2 coches, más o menos, ese tamaño. O sea, no Ok. no eran platillos gigantescos. Y creo que eran como de un metal negro, porque no los notabas a menos que estuvieran muy cerca. O sea, los notabas por las luces, eso sí. Ok. Y andaban por ahí. Luego descubrimos que había unos que pasaban por encima en silencio absoluto, silencio absoluto. Pero justo cuando pasaban encima de ti, justo en ese momento, había como un... Yo siento que era como abejas en una caja. Ok. Te acercaras, ese sonido sería algo así. Ok. Entonces pasaban y estuvieron así. No se acercaban, nada. Simplemente estaban ahí Haciendo sus cosas allá arriba. haciendo sus cosas. Y creo que eran ya como las 3 de la mañana, o sea, estuve mucho tiempo. Y ya estaba, o sea, ya la euforia ya era mínima, o sea, ya era nada más Ya verlos. estabas acostumbrado. ¿Cómo cuántos habrían sido? Pues yo calculo que unos entre 50, 70, sí, fueron muchísimos. Ok, ok. Digo, no sé si era el mismo el que bajaba y volvía a subir, bueno, pero Ajá. de que bajaban y bajaban y bajaban y Pero bajaban. era ese que... Y allá había otro, Los y que allá había pasaban, otro. sí, o sea, y andaban por distintos puntos de la ciudad. Entonces, digamos que al mismo tiempo, a lo mejor habrían 5, pero pasaban, hacían lo suyo, otros, pasaban, hacían lo suyo, otros, pasaban, hacían lo suyo, tomaban su tiempo, o sea, sí, andaban por ahí dando la vuelta, tal cual. Sí. Pues ya mi mamá nos dijo, ya váyanse a dormir. O sea, ya Ya lo disfrutamos. ya lo disfrutaron, Digo, todavía estaba el show, pero... ya váyanse a dormir. De hecho, ella todavía se bajó con mi tía, y cuando ya se iba mi mamá a subir para dormir, Sí. le dijo mi tía o ella, no sé, vamos a fumarnos un cigarro. Y salieron como fuera de la casa donde está el camellón. Ok. Estaban platicando de los ovnis. Sí. Y de repente uno estaba pasando sobre el camellón, prendió las luces y dice mi mamá que se espantó. Estaba muy cerca. Ok. Pero ese ya no lo vi. Y yo así de, ¿por qué me mandaron a dormir? Pero bueno, eso fue a los 8 años. Y al día siguiente, me acuerdo que como a los 9 años o un poquito antes de cumplir los 9 años, no me acuerdo si estábamos en la Ciudad de México porque fuimos a Reino Aventura. Ok. Y mi papá nos llevó a Reino Aventura. Nos llevó. Él vivía aparte, ¿no? Entonces, cuando de repente nos veía, pues nos llevaba a algún lugar. Y nos llevó a Reino Aventura. Sí. Y estaba el show. Y yo en lugar de estar viendo el show, yo estaba acostado viendo al cielo. Y y mi papá me acuerdo que me regañó. Fíjate cómo pueden llegar a ser los adultos. Me dijo, no, es que tu mamá te mete ideas locas. Y yo le dije, no, yo vi los ovnis y si me quedo así viendo, de seguro voy a ver un ovni. Me dijo, los ovnis no existen, no seas... O sea, te están metiendo ideas de locos. O sea, ya para todos lados ves un ovni. Ujú. Y yo así como que... y lo llegué a dudar, fíjate. Llegué a dudar de la memoria que había tenido hasta los 11 años. Ahora. Que fue cuando vi uno en el atardecer. Otro. Ese ya fue así, para mí, el momento. Ok. A ver, congélame tantito eso. Porque cuando tú estás comentando esto de la oleada ovni en tal fecha, tal año, ¿no? Y que, pues bueno, eran despuesito de las 12 y que, pues prácticamente todos estaban ahí. Cuando tú dices oleada ovni o cuando la persona dice oleada ovni, te imaginas que como que pues van a estar pasando, ¿no? Como que van a estar dando vueltas, pero prácticamente es como si estuvieran en tránsito. Ajá. Y como si para ellos fuera normal. No sé, y ahorita se me vino a la mente, ¿no sería que como que en esa fecha, en tal horario, se iba a abrir una especie de espacio para que se pudiera ver o que ustedes pudieran ver o las personas que estuvieran sintonizadas pudieran ver lo que estaba pasando en ese momento? O sea, como si hubiera una especie de holograma que no permite que los vean, y en el momento en el que, como que si esa persona supiera, en esta fecha, no es que vaya a haber una oleada, o sea, siempre están. Simplemente la celda se va a abrir y ustedes van a poder ver más allá. ¿No será? Pues yo siempre he creído, o bueno, no siempre, después
como que empecé a comprender algo así, que todos los eventos de este tipo no son fortuitos. Ujú. O sea, en realidad hay un preparativo de algo. Ujú. Que a lo mejor en ese momento el retirar ese holograma en su tránsito normal permite que varias personas, aquellos, por ejemplo, fíjate, te dicen que va a ser este día, pero en realidad es apenas comenzando el siguiente. Entonces, solamente aquellos que hayan mantenido como la esperanza hasta el último momento van a ser los que van a poder ver. Tienes razón también en eso. Entonces, en ese momento retiran, porque tú sabes muy bien que si ellos no quieren que los vean, Sí, no claro. los ves. Exacto, sí, sí, sí. Y pueden estar ahí a metros de ti Sí. y no los ves. Exacto. Entonces, sí creo que es como una forma de prepararlo. Es una forma de preparar un evento específico. Que a los 11 años, es lo que te decía, ahí sí ya para mí fue la comprobación absoluta. Esto lo he contado muchísimas veces, pero en mi vida, en mi experiencia, esto no es como... Es que es así. En mi experiencia, esto me marcó lo que tiene que ver con el entendimiento de este fenómeno. Otros serán diferentes, pero este en específico tiene una relación directa con la psique humana. Ok. Directa. Tiene una relación directa con lo que nosotros reconocemos como espíritu. Pero así, está perfectamente enlazado. Ok. Había leído muchísimo de esto y otra vez estaba pasando por algo bien difícil. Mi mamá estaba muy enferma. Ok. Todo tiene que ver con esto, ¿eh? Ella estaba muy enferma. Desde muy pequeña había tenido una serie de eventos que la llevaron a lo que iba a ser su muerte, cuando yo tenía 11 años de edad. Ok. Desde que le gustaba mucho el béisbol y se metió a un campo de béisbol a abrazar a un jugador porque pues era del equipo que le gustaba, y en ese momento aventaron la pelota y se atravesó, le dio en las costillas, le despedazó el riñón, bueno, así como pum, ¿no? Los órganos. Es un accidente. Un accidente muy grave, luego tuvo problemas en los riñones y bueno, una cosa así terrible. Y ella estaba como si estuviera embarazada, o sea, una cosa terrible. Ok. Entonces le iban a operar, pero básicamente el doctor o los doctores le dijeron, la probabilidad de que usted viva es 1 de 100. Entonces, pero si no la operamos, pues se muere. Entonces la obligación es que la operemos. Claro. Y mi mamá estaba buscando de qué manera, pues, no dejarnos tan chiquitos así Solitos. solos, ¿no? ¿Eso a qué edad tenías cuando pasó? 11 años. Ahí es cuando pasó esta situación. Sí, yo estaba en Ok. sexto de primaria y era el niño, y los que hayan estado en el colegio Claparede, y se acuerdan de mí, lo sabrán. Yo era el niño que tenía muchos problemas, Sí. el que tenía las peores calificaciones de todos. Sí, pues, estabas pasando por una situación bien difícil. Súper difícil. Y aparte, pues me volví mentiroso, era muy complejo todo eso, porque yo había escuchado a mi mamá que estaba muy preocupada y que bla, 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 bla. Ujú. Y yo no le dije a nadie. O sea, me lo guardaba. Todo te lo comiste. Y Ujú. trataba de pensar que eso no iba a ser así, pero estaba muy asustado. Estaba muy asustado. Sí. Entonces, pues obviamente mi papá regresa, porque pues él va a ser quien se va a quedar con nosotros. Él es un gran abogado, o fue un gran abogado, Ujú. porque ya no está trabajando más, Ujú. pero es una persona muy inteligente, es una persona muy recta, y estaba como en ese momento tratando, ¿no?, de alinear las cosas, pero lamentablemente en aquel momento mi papá tenía un problema de alcoholismo, parte de la razón por la cual él estaba alejado. Ujú. Entonces nos dijo que nos iba a llevar a la pirámide del Sol y de la Luna. Y a mí me encantan las pirámides, me encantan los sitios arqueológicos, me encantan los misterios de la antigüedad. Ujú. Me puse muy feliz. Y en camino se detuvo en un lugar que es un rancho de un amigo suyo, que yo detestaba ir a ese lugar, porque era el lugar más aburrido del planeta y solamente era ver a estos dos hombres adultos alcoholizarse hasta no poder caminar. Ok, pues sí, claro. Y cuando íbamos y se metió, yo le grité, o sea, tenía un Spirit azul. Yo iba en la parte de atrás y le dije, no, por favor, no te detengas. Y me dijo, solamente vamos a pasar a saludar a... Bueno, iba a decir el nombre de esta persona, ¿no? Ujú. Y yo le dije, no, por favor, ya nos tenemos que ir. Y me dijo, hey, vamos a pasar a saludar. Y
pues me quedé callado. Llegaron, empezaron a tomar. Valió chetos. Todo. Y valió chetos. Y recuerdo que estaban escuchando Bronco. Y yo dije, es el peor día de mi vida. Ujú. Así, es el peor día de mi vida. Entonces ya bueno, o sea, ya estaban así duro. O sea, ya con los chistes, Que ya ni fuera eran de tono, chistosos, sí, pero ya. se reían. Ajá. ya. Entonces me sentí muy, muy mal. Estábamos como tratando de conversar, jugar con las hijas de este señor. 11 años. ¿Estabas tú solito? ¿Ya tu hermano no estaba? No, estaba ahí. Mi hermano de 13, yo de 11 y las hijas de este señor, que la neta no me acuerdo cuántos años tendrían, más o menos nuestra edad. Ok. Pero es que éramos dos mundos distintos. ¿Tu mamá estaba solita en el hospital, en la casa? En la casa. Estaba en la casa. Todavía Ok. no era el momento de la operación. Ok. Estaba descansando, pues. Sí, estaba Ok. descansando y entonces me sentí súper, pero súper mal. O sea, no sé, yo creo que nunca he tenido una sensación tan fea. Porque me sentía como sin sentido en la vida, Ujú. ¿sabes? O sea, todavía no has hecho nada, no has estudiado nada, no trabajas, no tienes amigos, tienes 11 años, eres un cero a la izquierda del todo, Sí. todo. Incluso una decisión tan simple como ir a una pirámide. Ujú. Entonces salí, estaba el coche de mi papá y el atardecer, eso sí, hermosísimo, y me recargué, no había ni una sola nube, había unos nopales de este lado, muy grandes, unos cactus, Ujú. y yo me recargué sobre el coche de mi papá en la parte de atrás, en la cajuela. Tú te aislaste. Sí. Todos ellos estaban allá en el rancho o por la casa y tú te fuiste. Me para salí allá. del rancho, me fui ahí, Ujú. y me quedé viendo al cielo y empecé como a sollozar, estaba muy triste, como pensar acerca de mi mamá, de que no quería eso, o sea, yo no quería eso en mi vida. Ujú. No podía con eso. Y y de repente, cuando estaba pues viendo el cielo, empecé a pensar en todo lo que había leído de los extraterrestres, de otros planetas, de vida inteligente, de lo distinto que son y al mismo tiempo tan cercanos a nosotros, humanoides. Y se me hizo maravilloso, pero me dio mucha tristeza que eso fuera algo tan lejano a mí como persona. Ujú. Y me quedé viendo al cielo y yo sentí en ese momento que ellos sabían lo que yo sentía, ¿sabes? Que podían escucharme, entenderlo. Y deseé con mucha fuerza, con mucha fuerza, que si eran reales, que me dieran una prueba de su existencia. Era como lo único que podía salvarme Lo en ese momento. pensaste. Lo pensé. Lo ordené. Ok. Y en el momento en el que pensé, es exactamente el conjunto de emoción, idea y palabra, era, si ustedes existen, preséntense ahora. En ese momento, exactamente al punto en el que yo estaba observando, frente a mí, la nave no llegó. Es como, ¿me entiendes? Apareció. O sea, se materializó ahí. Se materializó. Y era perfecta. Plateada, metálica, no tenía manufactura humana. Perfecta. Y tenía unas luces que estaban alrededor. No es que caminaran las luces, sino que estaban como las lucecitas. Ok. Y cuando se prendían era como... Imagina, es como una luz blanca, LED, pero muy potente. Muy potente, muy pura, muy limpia. Ok. Como igual plateada, transparentosa, o sea, eso. Y era como... así, como si dieran vuelta. Ok. Pero estaba estático. Y lo vi y me impactó muy fuerte. Porque recuerdo que cuando encendía las luces, así... Ay, es muy raro esto. Cuando en aquel entonces, ¿te acuerdas de esas teles antiguas? Ujú. Que cuando las prendías o las apagabas, había como Sí. que se sentía. La estática se sentía. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Haz de cuenta que eso, sutil y ligeramente distinto, cuando hacía yo lo sentía dentro Sí. de mí. Es algo extraño. Yo también podía como sentir cuando la tele estaba prendida. Ah, Sin ver que estaba prendida la pantalla. Era como una sensación de radiación o algo así. exactamente. Ajá. Haz de cuenta que cada vez que se encendían las lucecitas, yo las sentía. Sentías un impacto o algo así. Como que yo las sentía.
yo la sentía. Y me dejó así como de... O sea, en ese momento no procesé rápidamente lo que estaba pasando, solamente me apantalló la belleza del platillo, y entonces hacía así como la luz, y después desaparecía, y yo la buscaba a través del espacio de mi campo visual, y pum, aparecía en un lado, y prendía la luz, pum, y se apagaba. Y yo lo sentí rápidamente que era como un juego. Okay. De adivina en dónde voy a aparecer. Entonces yo observaba y pum, ahí estaba. Pum, y la volví a buscar y ahí está. Y empecé con esto, y de repente caí en cuenta, estoy observando un ovni. Y empecé a gritar, ¡un ovni! ¡Un ovni! Y escuché cómo todos salieron corriendo, Sí. y venían, y yo les gritaba, ¡salgan, un ovni, un ovni! Y seguía haciendo lo mismo. Prum, prum, prum. Y cuando ya venían corriendo, pum, súper lejos, pum, más lejos, pum, un puntito, ya no volvió a aparecer. Y nadie lo vio. Era para ti nada más. Exactamente. Lo comprendí, pero, o sea, en ese momento no me atreví a decirlo, pero lo comprendí. Yo lo solicité. Era para mí, no era para los demás. Y lo he comprendido ahora con esto que me encanta, y estudiarlo, justo lo que está pasando ahorita con los psiónicos, es así. Nosotros somos, no estoy diciendo que seamos parte, somos extraterrestres, no, somos terrestres. Pero nuestro espíritu, nuestra psique, está conectada a ese universo. Y también puedes determinar cosas de otros planetas. Tú puedes solicitar. Claro. Puedes pedirlo, y si está en sus posibilidades, claro que van a aparecer. Claro que lo van a hacer. Yo te lo pongo así, y que a lo mejor suena bien raro, por eso yo no me gusta decir que ellos son positivos ni que nos vienen a salvar. Porque entonces se pierde la responsabilidad humana. Claro. Se pierde. Sin embargo, yo lo pongo así. 2 eventos en ese momento que yo tenía 11 años cambiaron mi vida para siempre. Si ellos no se hubiesen presentado cuando lo solicité, mi vida de niño no hubiera cambiado, y ahorita seguramente sería un criminal o algo así. Porque a partir de eso me enfoqué, en ser un buen estudiante, hasta que llegué a ser el mejor en la secundaria. Okay. Y yo creo que se pueden revisar los registros en el colegio Claparede. De sexto de primaria a primero de secundaria, de ser el peor alumno de sexto de primaria a ser el mejor alumno de primero de secundaria, no fue por ellos, fue porque yo lo decidí, porque los vi y sabía que había una realidad impresionante por la cual valía la pena prepararse. Y la segunda, esto es algo muy raro. Mi madre ya había pasado por estos eventos que te comenté, donde intentan secuestrarla con mi hermana. Estaba mi tía y estaba su mamá, mi abuela. Y después, yo considero que lo lograron, cuando ella estaba trabajando en la policía, en un viaje que debiera ser 16 horas, algo así. Sí. Y no recuerdo muy bien el número, pero en 4 horas había realizado el viaje, no tenía tickets de gasolina, el tanque estaba lleno, pierde el conocimiento, cuando abre los ojos está llegando a una caseta, está llegando a la Ciudad de México, imposible, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, para mí ocurrió. Pero a partir de eso ella empezó a tener estos visitantes de dormitorio en algunas ocasiones. Cuando estaba muy mal y ya iba a hacer la operación, ella, en lugar de pedirle a Dios o no lo sé, ella pensó, y eso me lo ha confesado, creo que en un capítulo lo dice, pero esto es una confesión como muy así, de entre nosotros, Sí. que ella les pidió a ellos, específicamente a estas entidades que la tomaron, específicamente a estas entidades que se habían presentado, como, carajo, ayúdenme, no los puedo dejar solos. La operaron y fue como de milagro. Y le dijeron, tómese todas estas medicinas.
Y evidentemente las empezó a tomar. Y dijo, no, esto no me está ayudando, esto me va a matar. Y llegó una amiga y le dijo, creo que este libro te va a interesar a ti. Y era un libro de cómo curarte con plantas. Ok. Y entonces mi mamá se preparó, pero muchísimo. Yo la veía diario, leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, todo sobre raíces, plantas, bla, 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 bla. Lo que ella hace ahora, la parte que hace de su magia, creo yo, lo más importante de lo que hace es la sanación a través de las plantas, porque ella se preparaba sus propias curas. Ujú. Yo la veía ahí sacudiendo plantas, poniéndolas de cabeza en la oscuridad, dejándolas que se hiciera la infusión, comprando frasquitos, colocando las tinturas. Ok. En la mañana muy temprano se levantaba, agarraba un vaso, todavía hasta la fecha, le echaba 7 gotitas y se lo tomaba. 0 medicinas, eso. Y pues mi madre es una mujer mayor. Ujú. Yo tengo 41 años, esto fue hace 30. O sea, mi madre no debiera estar viva. Y no fueron ellos los que le dijeron, vas a hacer esto. Pero las circunstancias Ujú. la acercaron a eso. Y su intuición Exacto. la hizo caminar. Para mí es súper importante este fenómeno, súper importante. Wow. ¿Y a ti te ha abrazado entonces este tema extraterrestre? Y nada más a ti. Digo, tú lo viviste a los 8 años, la primera experiencia que fue colectiva, no nada más fue individual. Así es. Hasta los 11 que fue ya de manera exclusiva para ti. y tu mamá, ¿en cuál fue en ese lapso en donde ella vive esta experiencia de abducción? Eso fue antes de que yo naciera. Fue antes de que yo naciera. Fue antes de que naciera mi hermano, si no me equivoco. Y estaba trabajando en la policía. Ujú. Fueron a un curso a Zacatecas. Y se iban a quedar a dormir. Ujú. Y al día siguiente ya regresaban, pero ella se fue manejando. Y le dijo que quería regresarse, o así en la noche le dijeron, no, ¿cómo crees? Vas a llegar hasta mañana al mediodía. No recuerdo, una cosa así. Ajá. Y se fue, ya era muy tarde, porque dice que todavía se quedaron como, después de los cursos, se hizo de noche, se quedaron platicando, cenaron, bla, 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 bla. Sí. Ya como que muy tarde todos se iban al hotel. Y ella dijo, no, yo me voy. Y no recuerdo exactamente cómo fue. Digo, estoy diciendo Zacatecas, creo que era Zacatecas. Pero Sí. va, se para en una gasolinera, llena el tanque, se queda con el ticket, paga, porque pues obviamente te regresaban lo de los tickets. Sí, claro. Para en un lugar ahí donde paran los traileros, se compró, si no mal recuerdo, un café, se compró algo más, así algo que era como para masticar o comer, a lo mejor chicles o alguna cosilla así, y dijo, listo, ¿no? O sea, a manejar. En una cachimba. Sí. Y empezó a manejar y de repente estaba ya en la carretera y había un como camión, o ella piensa que era un camión, porque lo único que veía eran las luces de atrás, las rojas, Ok. Ok. como que se prendían y se apagaban como con el freno. Sí. Y ella pensó, lo tengo que rebasar, pero está peligroso, y de repente como que esas luces se le quedaron así como pim, pim, como que la hipnotizaron, Me hipnotizaron. y de repente ya no recuerda. Hasta que abre los ojos, que la persona de la caseta le está diciendo, oiga, ¿está bien? Oiga, ¿está bien? Y ella lo vio y dijo, me dormí. Le dijo, tenga cuidado. Y entonces ella avanzó y se paró y dijo, no manches, ¿dónde estoy? Y vio que la gasolina estaba llena y dijo, es la primera caseta. Todo estaba normal. Entonces se puso muy nerviosa porque no reconoció. Y empezó a avanzar y vio un letrero y dijo, ya, ahí hay un letrero, ahorita voy a saber en dónde estoy, si me fui mal o lo que sea. Sí. Y cuando avanza, de verdad no recuerdo muy bien, esto lo tendrá que contar mi madre, pero el letrero decía algo así como, bienvenido a la Ciudad de México, tal cosa, ¿no? Como la entrada, ya tiene varias entradas. Ok. Y era una entrada en específico y se quedó así como de, no manches, o sea, me dormí todo el camino. Y No es posible. seguía siendo de noche. Entonces llegó y mi abuelo, que en paz descanse, no habían teléfonos celulares. Claro. Cuando iba llegando, mi abuelo ya estaba abriendo las rejas de la casa. Y le dijo,
¿estás bien? ¿No te dormiste? Y le dijo, ¿cómo sabías que llegaba? Y le dijo, me acosté, tuve un mal presentimiento y pensé en ti, y salí para abrir las rejas porque sabía que estabas llegando. ¿Estás bien? Él dijo, sí, pero no podía explicar lo que pasó. Ok. Imagínate cuando al día siguiente se presenta a trabajar mi madre, y todos así de, ¿qué haces aquí? Ajá, O sea, todavía deberías estar allá en la carretera, ¿no? sí, O no, algo o sea, así. ¿cómo estás aquí? Y pues ella cuenta lo que pasó. Obviamente no lo creían y decía, ustedes que estuvieron conmigo conocen a mi papá y ustedes saben que él no mentiría. Claro. Militar, director de escuela, una persona súper recta. Sí. Pregúntenle a qué hora llegué y ustedes me vieron irme. No es posible. Y obviamente ella no sabe qué pasó en ese lapso, pero pues tú y yo sabemos qué es. Tú y yo sabemos Claro. qué Y es. si quiere y si gusta, pues podemos hacer una regresión, ¿verdad? Ya le dije. Sí, si ella quiere. Me recuerda muchísimo el caso de Pacheco Pérez. Nomás que a él le pasó en el avión. Ujú, una avioneta. Y a tu mamá le pasó yendo en su auto, ¿no? Sí. Que vive esta experiencia de que missing time y se desconecta, ¿no? Algo pasó ahí. Algo pasó. Wow, qué interesante. Sí. Y también es interesante que tu abuelito también percibió, sintió a tu mamá que ya estaba por llegar también, ¿no? Podríamos atribuirle a esa sensación de... Esa conexión. Sí, o esa conexión o sentido paterno o materno, ¿no? Ujú. Ese sexto sentido que te conecta con tu familiar, pero... o algo más allá, ¿no? O sea, que sí tenían ciertas capacidades y que tú vienes también con ese linaje, ¿no? Y probablemente estas experiencias que tú viviste desde tu infancia, que te hicieron sentir, pues, triste, pero también fueron detonantes para que tú empezaras a buscar esto, ¿no? O Sí. que pidieras como una especie de ayuda, como también lo hizo tu mamá después, ¿no? Sí. Yo de alguna forma siento que estos fenómenos están relacionados también con, no exactamente con una parte sanguínea, como si la sangre así, soy O negativo, ¿no? Entonces es especial, o RH positivo, Ajá, cosas así. No, sí. no tanto eso, sino más bien como así como las brujas que están de linaje, Sí, que la bisabuela le enseñó a la abuela desde que era una niña, y la abuela a la mamá, y la mamá a la hija. Entonces, ¿cómo puedes tener tanto conocimiento y cómo puede estar tan a flor de piel tu don? Pues sí, claro, porque están así. Yo creo que de alguna forma esto es algo similar. Ujú. O sea, mi abuelo tiene o tuvo muchas experiencias del tipo, y Ok. Él era muy, muy difícil para esto porque por la época. Entonces, Claro. él tenía como que no contarlo y era distinto. O sea, esto no se cuenta. Pero ya cuando él ya estaba ya retirado, ya pues grande, y se dedicaba a hacer música con su guitarra y escribir poesía, Ok. y cantar y tener un programa de radio, y se dedicó totalmente a eso del arte, Sí. pues ya, o sea, Ya no le importaba. Ya yo lo llegué- contaba. él no era muy cercano a mí, fíjate. Yo es la figura de mi familia, aparte evidentemente de mi mamá, a la que más quise. Pero él prefería a muchos otros nietos, esa es la verdad. Prefería a muchos otros nietos. Ok. Entonces, yo A era- lo mejor había convivido más con otros, ¿no? Porque tú eras Sí. el más chiquitillo. probablemente. No, porque había uno más chiquito que yo y que Ah. quería más. Ah, mira. Quería más a los que eran hijos o hijas de sus hijos varones. Así de fácil. Oh, ok. Pues así era. ¿no? Así era, Así claro. era para ellos. Entonces, cuando yo viajaba y venía aquí al sureste, a Campeche, a Mérida, etcétera, y pasaba a ver a mis abuelos, o pasábamos a ver a mis abuelos, Sí. yo sabía que ese señor tenía información importante, yo lo sabía. Entonces, pues iba y tenía un refri con puras cervecitas, y había otro refri que tenía donde estaba toda la comida y todo esto. Sí. A él le gustaba ver el fútbol. Entonces se sentaba y estaba así con su poesía, y estaba como el fútbol así en volumen bajito, Sí. en la sala, y yo iba y le decía, ¿qué onda, abuelito? ¿Quieres una cerveza? Y me decía, órale, va. Entonces iba, destapaba 2 cervezas, le servía la suya en una tacita que tenía, especial para eso, Ok. le daba su taza, yo agarraba mi cerveza y le decía, oye, ¿alguna vez, no sé, en alguno de tus
viajes, alguna anécdota así de algo extraño que te haya pasado. Te dije cuando vi un nahual y pum, me empezaba a soltar unas historias así bárbaras, ¿sabes? Se emocionaba muchísimo, recordaba cosas increíbles. Había de todo, ¿no? Había de todo, pero hubo muchas historias muy importantes que entiendo por qué a mi madre le pasa esa parte de la genética, por así decirlo, porque mi abuela no, o sea, mi abuela, una mujer distinta, y pues a ella realmente alguna cosilla, ¿no? Algún detalle, pero no estaba muy, muy cercana a esto. Claro, al igual que tu mamá, ¿no? También, o sea, tu papá también era totalmente el otro contraste, o sea, probablemente lo más lógico y estructurado, y tu mamá era más lado espiritual, ¿no? Así es, que creo que también es muy, muy importante. Sí. Muy importante. Entonces, pues sí, esa es como más o menos la historia de la familia. Exacto, de hecho, se puede decir que entonces lo traes de tiempo atrás. Sí. Y probablemente todavía más para atrás de tu abuelito. Si le seguimos escarbando, podría ser. De hecho, también sé por ahí de dónde. Del papá de mi abuelo, mi bisabuelo. Ok. Él tuvo una vida... Es que también es muy importante eso, ¿no? Creo como que la vida difícil. Sí. Él tenía un apellido distinto del que tengo yo ahora. Lo tuvo que cambiar, lo tuvo que mexicanizar para que no le quitaran la vida. Es que mi bisabuelo era francés. Entonces había llegado a México y ya ves que estaba todo este problema y les quitaban la vida a los franceses. Claro. Sí. Porque había una guerrita, ¿no? Claro. Y él se mexicanizó y cambió su apellido. Sí, tenía que hacerlo, claro. Se casó con una mujer mexicana de la que se enamoró, que es mi bisabuela, pero él desde Europa, él traía cosas ahí, sí. Wow. Solo que ya llegan así como que gotas, ¿no? De lo que pasaba, o sea, algo así como muy, muy certero, no. O sea, también de que lo agarró un remolino cuando iba en su caballo. Sí. Lo agarró el remolino, lo tumbó del caballo. Sí. Y él dijo así como, ¿qué onda, no? Entonces, estoy bien, pierna, brazos y adiós. Se lo llevan y empezó a estar mal, pero brutal. Mi mamá recuerda siendo muy pequeña, cuidarlo, y él estaba como vegetal. Y ya estaba totalmente consumido, era como un zombie. Y una persona le dijo, no hombre, le hicieron brujería al señor. Y fue una persona con una gallina, hizo ahí un ritual, le pasó a la gallina y luego a la gallina se despertó. Y ya estaba bien. Y regresó a su vida normal. Así, ese tipo de cosas. Me hicieron un ataquecillo ahí. Y como dices tú, entonces tu bisabuelo era francés entonces. Era francés. Ok. Yo tengo, o sea, de allá, mexicanos, y mi abuela, que ella era de aquí. Toda su familia eran de aquí, de Yucatán. Ah, fíjate. Toda su familia. Son Lara. ¿Y eso es lo que te llamó venirte para acá? Porque, bueno, estuvieron, no nada más tú estuviste, ¿no? De trotamundos, junto a tu mamá con tu hermano, y terminas ahorita en Mérida. Sí. Es que a mí me gusta este lugar porque conocí varios lugares. Sí. Eso sí, conocimos varios lugares, y pues más joven quería estar yo en la Ciudad de México. Sí. Hay como mucha más vida y todo, ¿no? Sí. Me refiero, por ejemplo, vida nocturna. Refiero pues no se acaba. Teatros, ¿no? O sea, teatro donde hay obras de teatro. No Claro, hay muchísimo teatro allá, sí. No solamente comedia y teatro regional, o sea, hay teatro. Sí. Entonces a mí esas cosas me gustan. Me gusta mucho que museos de arte, me gusta mucho poder ir al cine a ver películas comerciales, pero también poder ir a un cine a ver películas de arte. Pero con la culta, ¿no? Claro, pero que no parezca la sala de la casa de alguien. O sea, un cine de verdad. O Exacto. sea, apreciar el cine. Y todas esas cosas, pues, lamentablemente, no las tenemos aquí. Tenemos poquito. Claro. Pero a mí me gusta, siento que a lo mejor suena bien mal onda para la gente que vive en la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México. Pero me pasa lo mismo que cuando llego a Costa Rica. Se siente la vida. Los animales, los insectos, la vegetación, el aire, el cielo.
se siente la vida. Entonces Claro. yo llego a mi casa, a tu casa, y duermo y descanso. Así, de verdad, soy así como, o sea, aquí no va a temblar, no voy a escuchar pi, 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 ni ambulancias, ni Cierto. cosas. O sea, literalmente voy a descansar. No voy a cerrar los ojos con el miedo de que alguien se pueda meter a mi casa porque dejé abierto. Cierto. Dejo abierto, no pasa nada, ¿me entiendes? Ujú. Esa tranquilidad como que me ancla a esta vida como de repente muy acelerada que se tiene, de estar Ujú. viajando por aquí, por allá, entrevistar por aquí, por allá. Sí. Llegas y descansas. Mm. Eso es lo que a mí me gusta de este lugar. Ok, encontraste la tranquilidad aquí. Sí, mucha tranquilidad. Y me Ok. gusta mucho. Claro, claro. Entonces eso es lo que también te trajo, aunque también como dices, de familia también tenías familias aquí, ¿no? Por eso conocí este lugar, porque a lo mejor si hubiéramos ido de Monterrey, a lo mejor estaría viviendo en Monterrey. mejor Bueno, estarías está bien una ciudad tan grande como la Ciudad de México. No es tan grande, es ajetreada, pero no es Digo- a ese nivel. Le falta un poquito. Pues un poquito más. Sí, un poquito más. Ok. Y, ya experimentando entonces todas estas experiencias, ¿hubo un momento en el que te perdiste? Quiero decir, a los 11 años entonces parteaguas. Te Ujú. volviste un excelente alumno, empezaste a estudiar, pero tu objetivo era, ¿cuál? ¿A qué pensaba dedicarse Fepo? Yo pasé por muchas cosas. O sea, cuando estaba muy chiquito quería ser barrendero, literal, porque veía desde el departamento una persona que barría y lo hacía muy bien, le echaba muchas ganas. Entonces yo quería hacer las cosas muy bien, ¿no? Entonces decía, yo quiero ser barrendero. Luego quise ser astronauta porque me encanta el espacio. Ujú. Y pues también quise ser rockero, pero no tengo habilidades musicales, entonces rockero no iba a ser. Ok. Paleontólogo, Ok. me encantan los dinosaurios. Eran esos primeros libros que veía, Claro. me encantan los dinosaurios, pero después realmente me di cuenta de que lo que más me gustaba era esto. Entonces estudié cinematografía, pero no para ser un cineasta famoso. Literalmente lo que yo quería era hacer películas de monstruos, de viajes en el tiempo, No me de digas. extraterrestres, claro. O sea, terminas la prepa y tu siguiente paso fue Cine. cinematografía. Cinematografía. Ese era mi único interés. De hecho, me di cuenta de que la parte importante, porque hay grandes cinefotógrafos, hay grandes directores, hay grandes actores, actrices, productores, etcétera, Sí. en México, pero así de wow. O sea, cosas bárbaras. Sí. Yo siento que el tema como tal, de los fenómenos paranormales, del fenómeno extraterrestre, etcétera, no hay personas que lo comprendan y lo puedan llevar a un guión cinematográfico. Entonces, cuando llega un guión cinematográfico, ¿cierto? Vas a ver Cierto. una película de extraterrestres y dices, así no es, Exacto. así no es. Es lo que estábamos Te juro platicando que hace así no rato. es. Sí. Y ves otra así donde van a hablar de brujería y dices, así te juro que así no es. Exacto. No pasa así. Y Una posesión, una película de terror de posesiones mexicana, queda mucho de ver. queda mucho a deber. Y yo decía, chispas, yo voy a eso. Y me dediqué a hacer cine. Un tiempito, pero qué bueno que no continué ahí. Digo, lo digo con todo el amor que le tengo a la cinematografía. Ujú. ¿Terminaste tu carrera? Sí, Ok. hay tantas personas queriendo hacerlo y tan pocos recursos, tan pocas oportunidades, Claro. que se vuelve una batalla Por los horrible. recursos, ¿no? También. Por todo. O sea, ¿sabes qué? Voy a contratar a este sonidista. No, bueno, o sea, te salen 14 sonidistas a amenazarte, a tratar de enamorarte para que vayas con... No, me es una digas. cosa... O sea, todos están peleando entre todos. Pues sí, es que todos quieren hacerlo, porque realmente la gente que ha estudiado cualquier área de la Sí. cinematografía ama la cinematografía. Seguramente, sí. Entonces imagínate la frustración de que tú sabes que tienes un buen guión, pero van a hacer el guión de la hija del actor famoso. Así de, ¿what? Y luego dices, bueno, ok, a ver, déjame ver tu guión. Va, te voy a dar 10,000 pesos, pero le invertí 2 años de mi vida. ¿Qué voy a comer? Ujú. Bueno, tómalo si quieres. Es así, te lo juro, es muy, muy duro. Y yo dije, no, hombre, si lo único que se está apoyando son comedias románticas y lo único que se está apoyando son estas galardonadas por aburridísimas, Sí. Te digo con todo respeto, Con ¿verdad? todo Pero respeto.
todo Lamentablemente respeto. el cine mexicano sí está haciendo así. Ya ha cambiado mucho, eso me da mucho gusto, y había cambiado más antes, pero yo dije, ¿cómo va a llegar esto al cine? Hay algunas cosas, algunos destellos de genialidad Claro. en el cine mexicano. Y sí hubieron pues, actores que impulsaron también esa nueva era, ¿no? Y directores, Amores Perros, por ejemplo. Fue Claro, una, ¿no? grandes guiones y grandes directores y Exacto. directoras y más, ¿no? Ahí es como que se conjuntó todo eso, ¿no? Y Sí. salieron excelentes películas que sí fueron parteaguas aquí en México, pero la gran mayoría no lo son. Es que yo lo que lamentablemente. veía como, decía Chispas, a ver, sí, y es que es así, o sea, no está mal porque es así. Ujú. Si tú tienes el dinero para invertir en una película, tú esperas que el dinero te retorne y que Claro. tengas una ganancia. Estamos hablando de muchos millones de pesos. Sí. Entonces, ¿le vas a invertir un guión que habla de seres extraterrestres que ni lo entiendes? ¿O le vas a invertir a una comedia romántica que tiene a los actores y actrices del momento que te va a retornar el dinero? Ujú. Pues la verdad es que lo vas a poner ahí. Claro. Esa es la verdad. Entonces, pues no es su culpa. No es su culpa que sea tan caro, Se no es su entiende. culpa que tenga que ser un negocio. Se entiende por ese lado, pero también como que los guionistas, ¿qué será? Porque a veces los chistes tampoco dan chiste, ¿no? Pues es que la verdad yo creo que el problema no son los artistas o los que manufacturan el cine. Ujú. Yo creo que es la corrupción del país que lleva 80 años sumergida en la corrupción. Entonces no hay recursos para hacerlo. Los pocos recursos que hay es muy difícil conseguirlos. Cierto. Y quien consigue ese recurso decide. Y si yo quiero que con ese recurso hacer una película contemplativa, Claro. pues ni modo. Y si tú quieres hacer cine, participas en eso. Entonces, por esas son las que digo aburridísimas, digo, y las veo y las disfruto, Sí. pero hay de todo. Entonces, lo que yo quería hacer no tenía espacio, ahí no tenía espacio. Y dejé de hacerlo, con lo aprendido empecé a hacer videos, publicidad, videoclips. Después caí en depresión por una situación sentimental muy fuerte, Ok. vendí todo lo que tenía, tenía una agencia de modelos, etcétera, ¿no? Y vendí todo Ok. porque 2 años literalmente no hice nada. Ok. No quería hacer nada, no hice nada. Entonces todo lo que tenía se perdió hasta que me quedé en ceros otra vez. Sí. Y con lo poquito que me quedaba, me compré una cámara fotográfica y comencé a hacer fotografía. Después, mucho tiempo después... ¿Fotografía de eventos? No, primero, pues hacía fotografía de todo tipo, pero yo buscaba como algo que me gustara. O sea, ¿tenías una especie de estudio? No, a mí me gusta la fotografía con luz natural hasta que empecé a hacer fotografía de arquitectura. Mm. Pero hacía retratos, hacía fotografía de paisajes, etcétera. Ok. Así. Ok. Pero solamente aquellas cosas que a mí me parecían interesantes. Y trataba de que no tuvieran iluminación artificial. Ujú. O sea, que yo no controlara el entorno, sino que me acomodara al entorno. Ok. Y eso es lo que empecé a Lo trabajar. más orgánico posible. Sí, lo más orgánico, pero que fuera hermoso, que fuera Ujú. geométrico, que estuviera bien hecho. Ujú. Entonces empecé a hacer eso y así, de hecho, gracias a las aplicaciones, pues me empecé a hacer como de mucha fama. Ujú. Y conocí un fotógrafo que es un gran fotógrafo. Bueno, él me invita a trabajar con él y aprendí a hacer fotografía de arquitectura, out and about, lifestyle y etcétera, ¿no? Ujú. Y me gustó mucho porque me permitía viajar. Y me permitía viajar y me permitía conocer historias paranormales, historias de todo tipo, te lo juro. Claro. Yo llegaba y En esos preguntaba lugares. así descubrí que en todos los hoteles hay una historia de una niña que se aparece Sí. y más, O sea, y O el más. así. conserje o el guardia de seguridad que murió Siempre. ahí. Exacto. Siempre. De hecho, cuando comencé el podcast paranormal, yo contaba esa anécdota que parecía que estaba ligando, pero no estaba ligando. Pero yo cada vez que conocí a una persona, por ejemplo, en un autobús, en un taxi, en un hotel, con la persona que te atiende, no como turista, sino porque vas a trabajar y entonces conoces al que es el chef o conoces a la directora del hotel y etcétera, y de repente te explica y bla, 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 y dices, oye, y por ejemplo aquí en Nicaragua, ¿no? Estamos en Nicaragua. Aquí está lo del volcán, ¿no? Managua y bla, 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 pero no sé, hay como brujería, Ujú. algún mercado donde la gente compra ese tipo de cosas, avistamientos ovnis. ¿Tú alguna vez has experimentado algo en este hotel? Sí.
y te contaban cosas así asombrosas. La historia. Entonces yo me la pasaba como... esa era como mi conexión con las personas. Aprovechabas la vuelta. Aprovechaba. Porque siempre me han gustado estos temas, siempre, toda la vida. Entonces, como que iba aprendiendo ya no tanto lo que está en los libros o en internet, sino las experiencias de las personas. De viva voz de las personas. De viva voz. Y te das cuenta de que los fenómenos se repiten una y otra vez, una y otra vez. Y tienen ciertos elementos que tú puedes estar en Cuba, o puedes estar en la Patagonia, o puedes estar en España, y ese fenómeno tiene elementos similares. Exacto. Pero extremadamente similares. Y me parecía súper asombroso. Empecé con esto, puse una empresa con mi hermano, la empresa empezó a tener mucho éxito, me salí de la empresa, estuve haciendo fotografía, después y videoclips, por gusto propio. ¿Videoclips musicales o qué? Sí. ¿Oh? Y después regresé a la empresa porque pues, necesitaba dinero. Con tu hermano, otra vez. Necesitaba dinero para subsistir. Sí. Y lo demás lo hacía, la verdad, por amor. O sea, lo hacía por amor, me encantaba. O sea, de verdad, yo de hecho por ahí tengo una cámara. Sí. Y tengo unas luces ahí que utilizaba para hacer fotografía, pero tengo una cámara que compré hace poco y me compré unos lentes y todo. Y literal esa no es para nada del podcast. Es para que yo haga fotografía. Porque me gusta. O sea, me gusta estar en silencio y poder tomar fotografías de algo que me parezca asombroso, de un paisaje que me parezca hermoso o de una persona que me parece que tenga mucha, no sé, mucho porte, mucha sensualidad, así. Me gusta, o sea, me gusta eso, ¿no? El sol y ese tipo de cosas. Okay. Entonces, por ahí la tengo para eso. Pero, pues no podía vivir solo de hacer videoclips de raperos, ni de... No dejaba lo suficiente. No, hombre. No, pues ojalá me hubieran tocado a raperos súper famosos, pero eran amigos. Y yo decía, no, hombre, vamos a hacer el videoclip. Okay. Y lo disfrutaba mucho, la verdad lo disfruté mucho siempre. Claro, fue una escuela también, ¿no? Fue una escuela. Y entonces, bueno, regreso a la empresa y empiezo a trabajar. Y de lo que generaba, pues una parte de los recursos eran para... Esta semana voy a comprar 2 micrófonos. La próxima semana voy a comprar unos LEDs. Pintura, y me puse a pintar un cuarto y así. La idea era hacerlo que fuera solamente de audio, el podcast paranormal. Y la razón, y esto es bien importante, espero que las personas, no tanto que estén, que digan, voy a poner un podcast o voy a hacer un canal en YouTube o Spotify o lo que sea. Sí. La razón por la que quieres hacer este tipo de cosas, independientemente de cuál sea la idea que tienes de lo que vas a hacer, no debe de ser, considero yo, para ser famoso o tener mucho dinero. Exacto. No. Yo me hubiese quedado en la empresa para tener mucho dinero. Así de fácil. Okay. Pero yo invertía el dinero de esto, aparte de comprar una camioneta, porque ya necesitaba un vehículo, esto específicamente, porque yo estaba buscando un pretexto para tener a personas como tú y poder conversar de estos temas. Me gustan tanto que más allá de lo que puedes leer, otra vez que vas a leer de Betty Barney Hill, otra vez que vas a leer de Travis Walton, sí, otra vez que vas a leer de Billy Mayer. O sea, ya está la información. Sí. Conversar con personas que amen esto, que hayan experimentado cosas asombrosas, amigos, amigas y gente nueva, y de vez en cuando, pues si se podía, investigadores. Claro. ¿Cierto? Y así fue como comenzó. Así fue como comenzó. De hecho, Alex, que es ahora parte del equipo, él fue a grabar conmigo y me dijo, ¿cuánto monetizas? Y le dije, no monetizo. Porque no estaba pensando en eso. Obviamente, cuando ya me había superado el podcast, ya no dormía por editar, por esto. Tenía que contratar gente y les pagaba del sueldo que yo generaba de la empresa. Tenías una doble vida. Sí, todo se iba para allá. Igual. Y de repente dije, no, ya. O sea, una cosa o la otra. Lo que me está dejando mucho dinero o lo que amo. Exacto. Pues lo que amo. Y va de nuevo para allá. Sí. Fíjate, es un tema de emprendimiento ¿no? O sea, sí, porque siempre dicen que, digo, si te quieres dedicar a algo, dedícate a eso que tú harías incluso hasta sin cobrar, ¿no? Eso. Que es una pasión. Y tú lo hacías como pasión. Sí. Y eso se transformó ahora en algo que no solamente es tu pasión, lo amas y ahora
no va... De hecho, ya no le podemos ni llamar trabajo, ¿no? Sí, ¿no? Porque es como, ¿a qué te dedicas? ¿Trabajas? ¿En qué trabajas? No, yo no trabajo. Realizo mi podcast, ¿no? O sea, entrevisto personas que son muy interesantes, que me encanta hacerlo, entonces tú ya no lo ves como una carga, ¿no? Así es. De hecho, imagínate eso. Hoy desperté, que hoy tú sabes que sí puede dormir. Hoy. Uh-huh. Desperté, tengo la mochila al lado. Y fue así de, oh Dios. Entraron los gatitos, dije, qué rico, ya dormí. Tengo que escribir esto. Y saqué la computadora. Bueno, ya, café, ¿no? Así. Sí. Saqué la computadora y empecé así. Tit. Porque es que despierto y digo, claro, tengo que investigar sobre esto. O sea, ya estoy así de... Pero me encanta, me encanta. Estoy viendo así como el calendario de dónde vamos a ir, a quién podemos entrevistar, con quién podemos platicar, si podemos ir a este lugar específicamente porque dicen que ahí bajó la Virgen. Así de, vamos para allá, ¿sabes? Exacto. O sea, eso y es alucinante. Exacto. Se podría decir que vives en flow, ¿no? Sí. Porque estás en tu pasión y simplemente estás dejando que las cosas fluyan y las cosas están fluyendo a través de ti. Sí. Y también por eso que fluyen las cosas, a veces llegué a ver comentarios que decían, ay, sí, no, Y de hecho, cuando leí esos comentarios, no los leí que me los dijeran a mí, sino que se los decían a una invitada. Uh-huh. Así de, ay, sí, a X persona, ¿no? Tal persona, le pasa todo. Y hablando de esto, ¿no? Uh-huh. De las cartas, de la brujería, etcétera. Uh-huh. Y yo, pues sí, o sea, me quedo pensando, digo, a mí ya se me hace súper evidente. Si te dedicas a la brujería como algo bueno o malo, no lo sé, Uh-huh. y te la pasas todos los días leyendo las cartas a, no sé, 5 o 10 personas diario, y estás haciendo esto y estás haciendo lo otro, y que si abres el portal y que... Te pues, cargas de energía. Si tú le preguntas, oye, ¿tienes alguna historia de fantasmas? Pff, Pues claro. chorro. Así de, ¿cómo? Yo nunca he visto nada. Pues no, pero si te dedicaras a eso, te juro que eso iba a pasar. Claro. ¿Cómo le preguntas a un doctor así de, oye, ¿tienes alguna experiencia alguna historia así de medicina? Pues claro, a eso me dedico. Exacto, exactamente. Y ya que, entonces tu pasión te llevó precisamente a entrevistar personas, y yo creo que también mucho del éxito, evidentemente que es tu pasión, y que lo harías incluso hasta sin cobrar, que de hecho lo hiciste sin cobrar por un tiempo. Sí, mucho tiempo. El nombre me parece que también es clave, ¿no? Sí. ¿Cómo es que llegaste tú al nombre? ¿Fue así fácil para ti? O sea, simplemente Podcast Paranormal. ¿Por qué no le ponemos así? ¿O cómo es que llegaste a ese nombre? Pues mira, antes de que llegara el nombre de Podcast Paranormal, yo ya tenía una cuenta en Twitter, que de hecho todavía está ahí. Ok. Es paranormal-xxx. Y no por algo de no por, sino que Ajá. le había puesto mientras tanto, así, Sí. porque Paranormal ya estaba ocupada. Ok. Y le puse guión bajo, y como no supe qué ponerle en ese momento, dije, ahorita le voy a dejar así y luego lo cambio a algo. Ándale. Que sí. podría ser podcast, ¿no? Sí. Pero la idea estaba en que antes de que yo hiciera el podcast paranormal, que comprara los micrófonos, yo ya escuchaba otros podcasts de fenómenos paranormales y del fenómeno no humano, pero no me gustaban mucho, Uh-huh. porque los escuchaba y decían, no, en ese año no fue lo de Bob Lazar, y no hablaste de George Knapp, ¿cómo? O sea, Claro. y estás dudando de lo que dijo Bob Lazar, pero no conoces la historia completa. ¿Cómo puedes dudar de Bob Lazar, no? Sí. O luego escucharos decir en podcast, porque en realidad no tenemos ninguna evidencia sólida del fenómeno extraterrestre. Yo así de, ¿qué? Exacto. Y yo necesito un micrófono y contarle a la gente que sí existen, sí están. Y me di cuenta que cuando buscaba un podcast del tipo, buscaba podcast, espacio, paranormal. Y dije, ¿por qué no hay uno que se llame Podcast Paranormal? Ok. Y pues dije, pues ese será el nombre. Y así es como llegó. Así se lo puse. Oh, wow. Ok, excelente, increíble. Y bueno, entonces el sello de la casa llegó de esa manera. Al tú escuchar otros podcasts, ¿ya estaba la oleada de los podcasts? Ya, pero de otro tipo. De los fenómenos del misterio. Todavía no se les llamaba podcast, eran entrevistas. No, sí.
¿Ya se le llamaba podcast? Sí, ya habían. De hecho, está súper, súper famoso, por ejemplo, el podcast creativo, que todavía existe, Okay, de claro. Roberto Martínez. Sí, sí. Había otro que se llama, o llamaba, no lo sé, Señales. Había Ok. otro que hacía Univisión, donde estaba Dafne Wegebe y no me acuerdo cómo se llama este otro chico, de extraterrestres y más. Tampoco me acuerdo cómo se llamaba. Ok, Pero ok. esos ya existían. Y yo escuchaba muchos de esos podcasts, pero más que nada escuchaba podcasts, y los sigo escuchando, de España, que uno Exacto. que era buenísimo y que ya no hacen, y de Estados Unidos. Exacto. Que ellos tienen podcasts que son exclusivos, por ejemplo, de Bigfoot, y están alucinantes. O Sí. sea, están buenísimos. No tienen video, porque sí nacieron directamente, únicamente así como tipo radio. Exacto. Pero mira, hasta empiezan con una rola que ya hicieron que está bien chida. Hay unas Exacto. cosas buenísimas. Sí, de hecho, como tú bien dices, España estaba muy adelantado a México. Ahora yo siento que está México muy emparejado Y a adelantado España. en muchos casos. Sí. Y adelantado. Porque yo recuerdo que yo trataba de escuchar cosas aquí sobre temas del misterio y siempre me salían programas españoles. Ajá. Y había una plataforma, hay una plataforma que no es como Spotify, o es como Spotify, pero se llama eVoox. eVoox. Y siempre era la que yo escuchaba porque siempre me quería nutrir de todos estos temas. Y aquí en México, sinceramente, no había. Sí, no había. No había la gran cosa, pero sí en España. Sí, así O es. en Estados Unidos, pero se está en inglés. Entonces, sí en eVoox había bastantísimo. España empezó con esto del podcast. Y como tú bien dices, pues bueno, yo creo que ya tú dices que ya estamos superando a España. Aunque también creo que ya cada quien está alimentándose de su especie, de su regionalidad, ¿no? Ujú. Yo creo que ahora sí España se está alimentando. Bueno, también te consumen mucho de ella. A mí también me escuchaban mucho. Y de aquí, pues ya está empezando a haber mucho valor, mucho contenido de valor ahora sí en México. Así como el tuyo, como el de Paco, como el de diferentes podcasters, ¿no? Ujú. Que gracias a ellos han estado saliendo. Y una de las cosas que me parece muy padre también en cuanto a los podcasters, hablando de eso, me parecía que al principio como había una especie de choques, pero parece que no. O sea, quiero decir... ¿Aquí en México? Sí. O sea, al principio me pareció que había como... Yo creo que eso pasa mucho con youtubers, Ajá. pero luego con podcasters no. O sea, sobre todo en podcast de misterio, no pasó. No. O sea, como es que se apoyan entre los mismos. Es que yo creo que muchos de los que comenzamos no teníamos una vida previa en YouTube. Porque sí había muchos youtubers antes, o sea, no podcasters, Sí. youtubers, Sí, youtubers. que tuvieron unas riñas impresionantes, Sí. impresionantes. Pero creo que en este caso, y si alguna vez tuvimos alguna riña, Paco y yo, o si alguna vez tuvimos o tuvieron alguna riña con algún otro creador, podcaster específicamente, creo que es porque nadie nos avisó como de ciertas cosas. Por ejemplo, que esto, o sea, si le van a entrar a este mundo, Ujú. tengan mucho cuidado con lo siguiente. Uno se calienta con los comentarios de gente que a lo mejor ni conoces, ¿no? Pero que les Exacto. gusta ver Troya arder. Exacto. Entonces, Fuego, Oye. destrucción. Fepo, ¿ya viste que no sé quién dijo no sé qué de ti? Y yo ahora digo así de... No, la verdad es que no me interesa. O sea, Ok. si dice algo malo de mí, pues son sus palabras que nacieron de su boca. Y Claro. pues listo, ¿no? El problema sería que le prestara oídos a palabras necias. Sí. Y creo que todos lo comprendemos con el tiempo. Exacto. Entonces, pues como que o sea, no pasamos por eso. Y fíjate, sí hay algunas como discusiones que se tienen entre podcasters, pero no por esto que la gente ve, sino por otras cosas que son, creo yo, que sí tienen una razón de ser, que son importantes. O sea, y son cositas tontas, ¿sabes? Ujú. O sea, como, ¿qué te diré? Por ejemplo, chisme, así. Ujú. Un creador de contenido que también hace podcast, pues se inventó unos premios. Ok. Pero
él no sale. Y puso a otras personas a hacer premios. Ok. Y entonces se nomina y Ok. gana el premio más importante de algo que, por cierto, no hace. Ah, mira. Ajá. Y todos los podcasters y creadores de contenido que estábamos ahí, de repente así de... Ah, o sea, sí pasó, es real. Sí, ¿por qué está nominado en toda esta persona si de hecho él no hace eso? Y aparte se nomina al lado de grandísimas figuras, que es el premio más importante, y lo gana. Y es así como de... híjole, en la categoría de relatos Ok. de terror, no estaba nominado Uriel de relatos. O sea, ¿cómo? O sea, ni siquiera Relatos de la noche, el número 1. Ajá. Está como podcast, no es un podcast, es un canal de relatos de terror, Sí. relatos de la noche. Sí, sí, sí. Y es el número 1 de habla hispana, no de México, de habla hispana. Y en esa categoría, Uriel no está nominado. Es así como de, pues, ¿qué onda? Claro. Y esta persona sí. Pues no tiene sentido. Y todos nos dimos cuenta. Ok. Pero fue así como de, bueno, adiós. Ok. Así de, muy bien, adiós. Pues ya, o sea, simplemente no te peleas ni nada. Pero eran unos premios importantes. No, yo ¿No creo... eran los que empezaban con E? Con una cajita amarilla, No, ¿no? yo tengo 2 premios allá abajo de esos. Luego Ok. te los enseño. Ok. O 1 o 2, no sé. Pero no. No otro. eran. No, Ok. eran otros. Y se me hizo así como que, ay, qué chafa. Eso... Claro. Esas son las discusiones que llegamos Era a como tener. para aventarse flores él solito. Creo que se sintió un poquito como separado de los creadores, Mm. creo, y de alguna forma quería como unirnos a todos y encajar. Ujú. Pero creo que era más fácil que nos invitara a un café. Pues sí. Todos estamos siempre a disposición. O sea, yo honestamente, si a mí me dicen, oye, ¿puedes venir a mi podcast? Y puedo, pues claro que sí. Claro. O sea, por supuesto, con mucho gusto, y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, de verdad. Al final todos somos investigadores, investigadoras, creadores, podcasters. De alguna forma estamos trabajando para que todo esto crezca y la gente tenga tanto contenido de entretenimiento como contenido muy interesante y cosas que a lo mejor, yo sé que esto ya suena más allá de la simple creación de contenido, que les pueda cambiar la vida. Claro. Llega una persona y te cuenta una historia honesta, real, de algo que experimentó con respecto a la tabla Ouija, y a lo mejor su historia te puede servir como una enseñanza. Claro. Y entonces me parece que es muy importante. O quieres empezar el contacto extraterrestre. Y qué bueno que existen personas como tú. Justo lo que acabamos de platicar, que ese capítulo todavía no sale, pero justo lo que acabamos de platicar. O sea, en tu experiencia con lo que tú haces, ¿sabes qué? Eso puede llegar a ser peligroso, Fepo. Entonces, pues obviamente dices, a ver, espérame, me detengo. O sea, no solamente estoy escuchando historias, no solamente estoy viendo videos de los ovnis y evidencia increíble, no solamente es eso, sino que puedes aprender de alguien que ya se profesionalizó en algo o alguien que ya experimentó cosas muy fuertes y decir, espérame, esto sí es real y también tengo que tener cuidado, también tengo que aprender a caminar en ese camino tan extraño. Entonces sí funciona. Y lo que pase detrás de si, por ejemplo, eso de los premios así, mira, para mí es así como de, ok, ya, no pasa nada. Uh-huh. No pasa nada. De hecho, me parece que no pasa nada. Solamente pues hubiera nominado a ciertas personas que no estaban nominadas, ¿sabes? Uh-huh. Yo estuve en una nominación de algo que yo no hago. Sí. ¿Ah, sí? Sí, te lo juro, yo así de, ¿por qué estoy en esa nominación? Pues No sé. a lo mejor ni hicieron la tarea, ¿no? No, es que también pasa mucho eso. Como nos dedicamos a estas cosas, de repente, no solamente a esta persona, a todos, me cuento, se nos ocurre que queremos hacer algo. Un evento, claro. Por ejemplo, ¿no? Esto de los premios, yo ya había acudido a otros premios y yo le comenté al equipo, manches, estaría súper padre que nosotros hiciéramos unos premios, porque como ya llevamos un poquito más de tiempo, ya conocemos a varias personas, los que están pero
personas, por ejemplo, que hacen contenido de misterio, pero no es un formato de podcast y solo lo hacen a través de una plataforma, TikTok. Esos pueden recibir un premio también. Claro. Películas, cortometrajes, o sea, hay varias cosas en las que se pueden tener. Sí. Y empezamos a platicar y a tener juntas para llevarlo a cabo. Y de repente, como que nos detuvimos y dijimos, espérame, nos va a ganar el tiempo para hacerlo de la manera que queremos. 1, 2, nosotros no nos dedicamos a esto. Estaríamos perdiendo el enfoque, ¿no? Sí. Y además, qué feo que que no nos nominemos en donde debiéramos estar nominados, y también qué feo que nos nominemos cuando somos los organizadores. Claro. Entonces, híjole, pues mejor no los hacemos. Una espada de doble filo, ¿no? Sí, y nos detuvimos. Y todavía lo pienso y digo, ay, hubieran estado bien padres. Pero, pues, no pasa nada. Exacto. ¿No? Así pasa. Exacto. Y todos cometemos esos errores, todos y todas. Claro. Pero es bonito, fíjate que lo comentas y es parte como de la ética y de ser congruente, ¿no? O sea, tendrías la oportunidad y la capacidad también para poderlo hacer y recabar fondos o tener todos los contactos necesarios para poder hacer un evento muy bonito y que en el cual tú también te podrías nominar seguramente y probablemente ganarías, y no sería por chanchulla, sino porque lo mereces. Pero como tú bien lo dices, no te sentirías como si fuera honesto a lo mejor al 100%, ¿no? Así es. A que fuera alguien totalmente neutral, que fuera otra persona diferente a tu grupo, ¿no? Sí. Es que todo lo que pasa es que yo digo que es creación de contenido porque al final terminas creando un contenido, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo que pasa es esta parte humana construida del trabajo, la sociedad, etcétera, que impregna y le da forma a lo que te apasiona, a las investigaciones, y también tienes que entrar en eso, pero tienes que ser muy, muy, muy honesto. Claro. O sea, tienes que aprender a trabajarlo de la misma forma que las cosas que están ocurriendo frente a la cámara. O sea, yo antes y a muchas personas les he dicho, atrévanse a hablar. Tenemos miedo de que te señalen como el loquito, Sí, pero ya lo hacen. exacto. Incluso a veces ni hablas y ya te están juzgando, ¿no? Antes de que existiera el podcast paranormal, desde la primaria, hombre. Desde que estaba en la primaria, yo ya era el niño, el loquito. Yo ya era el que le hacían bullying. Entonces, ¿qué me preocupa? Exacto. Así. Si alguien opina que estoy loco, pues es su opinión. Y la verdad es que no me importa. O sea, no me importa. Está bien. Pues allá tú, ¿no? O sea, tú decides qué forma de vida tienes, cómo juzgas a las personas. Esa es tu opinión, ese es tuyo. Y está bien. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Y le digo a las personas, atrévanse. No pasa nada. De hecho, pasan cosas positivas. No, eso de decir que no pasa nada es una mentira. Pasan cosas positivas. Claro. Hay mucha gente allá afuera que sienten lo mismo que aquel que no se atreve a ser honesto frente al micrófono. Cierto. Muchas personas que dicen, ¿cómo le explico al mundo que un día estaba dormido y cuando desperté había un ser gris? Y me tocó con la mano en la frente y me implantó un chip y luego me empezó a doler la cabeza y me lo retiraron y lo tengo en una bolsa en mi casa. Yo quiero conocer esa historia. Es que me da pena, no quiero que el mundo piense que, ¿qué te importa? Hay un montón de personas que están allá afuera experimentando cosas increíbles. Muéstralo, sé honesto, háblalo, y la gente inmediatamente se va a sumar a esa honestidad, porque tú les vas a dar voz y ellos van a atreverse a levantar la voz. Y eso es bien importante, es bien importante. Así cuando sale el gobierno de los Estados Unidos a decir que todo lo que pasó en Nueva Jersey eran drones de la Fuerza Aérea, Exacto. decimos, a ver, no es cierto. Exacto. Somos más los que sabemos que está mintiendo el gobierno. Sí. Listo. Mejor, ¿no? Mejor que inmediatamente digas, otra vez nos mintió el gobierno. Qué raro, ¿verdad? Pero Exacto. es súper Ya importante. estamos acostumbrados a eso. Es súper importante. Y en cuanto a eso, yo creo que no solamente las personas se animarían por querer tener esa necesidad de contarlo, y que ahora que está tu espacio y que
en muchas de las ocasiones, antes había podcasts que son... Antes no había otras plataformas en donde se podía platicar esto, solamente canales de chismes o de los mañaneros o de cositas así de donde no se les tomaba en serio. Sí. Y tú tomas muy en serio todos estos temas y no te andas burlando, no hay segmentos de chistes o de bromas en medio de cosas serias, más que los memes que te mandan las personas que te quieren mucho, sí. Y está muy padre, la verdad, hacen más grato también el momento, pero la seriedad con la que tomas todo esto también ayuda a que las personas se acerquen también y que quieran compartir sus experiencias aquí contigo. También, por ejemplo, hacemos unos en vivos. El de la Noche Paranormal es el único donde no fomentamos la broma, pero ocurre. Y como es en vivo, yo les digo, aquí pueden estar mucho más relajados. O sea, cuando ya estemos hablando en serio, estamos en serio, ¿no? Y platicamos y esto y lo otro, pero vemos, por ejemplo, ahí, que es ese momento donde surgen los memes y todo esto, vemos las evidencias de la semana. Sí. Y de repente, pues, no, hombre, yo veo una evidencia y digo, eso está buenísimo. Y lo platico y no sé qué tanto. Uh-huh. Y cuando vemos la evidencia ya en la pantalla grande, así de, no manches, eso es un pato. Así, y pues surge la carcajada, sí, ¿no? Claro, porque claro. sí es un pato. Claro, ¿no? Y así como tú lo estás comentando, es porque sale orgánico, sale... a lo mejor no tanto por la broma, ajá, o porque no lo tomes en serio, sino porque, pues bueno, es natural, ¿no? Es natural y además sería muy acartonado a lo mejor de tu parte y no eres así. No, y además... Simplemente estás siendo honesto en el momento. Lo que hacemos es que no nos burlamos de las personas que experimentaron el fenómeno. Eso es bien, bien importante. A menos que tú te quieras burlar de ti mismo por el fenómeno que experimentaste, bueno, eso ya es tuyo. Pero no nos burlamos de eso, o sea, lo tomamos en serio. Uh-huh. Y de verdad es que surgen momentos graciosos, pero no está planeado ni estamos buscando el chiste. Uh-huh. Estamos en serio. Hay una evidencia espectacular. Yo te preguntaba que si tú creías en duendes. Sí. Hay una evidencia espectacular, espectacular. Esto fue grabado en Hermosillo. Te lo voy a pasar. Okay. Te lo voy a pasar. Están unos chicos tomando cerveza. Se ve que ya es como que hubo unos 15 años, supongo, algo así. Okay. O no sé, una graduación. Sí, graduación, porque son mayores de edad. Y ya se quedaron como que en la parte del patio de donde están los coches estacionados y esto del lugar que rentaron para hacer el evento. Uh-huh. Y están tomando cerveza y están cantando y no sé qué. Y alguien trae el celular y así se ve que está con la cerveza. Y cuando se ve la parte de la entrada de los coches, donde está el portón, uh-huh, hay un duende ahí parado, uh-huh, que arroja una piedra. Les arroja una piedra a ellos. Es espectacular. Pero a mí me encanta esa evidencia porque no necesitas hacer así como que, miren, pausa, vamos a hacer la medida del coche, ¿cuánto mediría? No, claramente se ve que eso es muy pequeño. Okay. Es como de este tamaño, ¿no? Así, pero tiene cabeza, cuerpo, brazos, todo. Y te juro que parece que está vestido de marinerito como Kiko. Ok. Yo no sé por qué es tan raro a veces el fenómeno. Ajá. Da risa, pero es espectacular, ¿sabes? Y lo he pasado tantas veces porque les digo, o sea, ya sé que es chistoso el duende, uh-huh, pero no manches, hay un duende en pantalla. Exacto. Hay un duende en pantalla. El que esté vestido como esté vestido no le quita, sí, lo extraordinario al momento, le quita lo extraordinario, ¿no? De hecho, yo creo que lo hace todavía más extraordinario. Sí. Lo hace más extraordinario. ¿Por qué estaría vestido así? Claro. No sé, o sea, es como... Y me parece maravilloso, me parece de verdad maravilloso. Como las fotos de los extraterrestres de Billy Mayer. Claro. Están vestidas, el cabello y el ropaje como de una película chafa de extraterrestres de los 80s. Claro. Literal. Pero así estaban vestidos. Sí. ¿Y él qué va a hacer? Sí. Exacto. ¿No? ¿Cuál es la moda del espacio? Exacto. O sea, no sé, pues yo tampoco sé, pero me parece extraordinario. Y esas son las partes donde a lo mejor hay como un escape de tensión. Sí. Pero sí, siempre tratamos de tomarlo de la manera más seria. Claro, claro. Y sobre todo en este tipo de temas, ¿no? Duendes, que a lo mejor la gente lo podría tomar de que ¿de qué? Están hablando de duendes. O sea, ja. O sea,
no puede ser serio, ¿no? Parece que no puede ser serio. No podría ser serio. Si el tema extraterrestre antes no era serio, ¿no? Era Así es. muy atacado. Entonces, no se diga tema duendes, chaneques, hombres lobo, yo qué sé, este tipo de cosas, ¿no? Y precisamente hablando de eso, ¿tú sientes que ha habido una apertura? Evidentemente la ha abierto, digo, lo ha habido, pero más allá de la apertura, ¿tú crees que las personas están siendo, en este momento, están como más preparadas o más abiertas para recibir este tipo de temas que antes? Sí. Sí, yo creo que la verdad, creo que se hizo un muy buen trabajo en las personas que trabajaron, pero arduamente, para llevar estos temas a la mesa. JJ Benítez, Jaime Maussan, bueno, son muchísimos, o sea, no Sí, voy claro. no voy a mencionarlos a todos, ¿no? Javier Sierra, Enrique Claro. de Vicente, Linda Moulton Howe, o sea, fueron muchísimas personas que siguen trabajando, Claro. en su gran mayoría, que siguen haciendo esto, que como periodistas, investigadores serios, escritores, etcétera, lo hicieron muy bien. Fueron abriendo campo, sí. Fueron abriendo campo y creo yo que con esta energía, esta forma de comunicación que tienen ahora los jóvenes, estas nuevas generaciones, creo que hemos hecho un trabajo muy bueno hasta ahora, porque no solamente mostramos, invitamos a la gente a sumarse, los fomentamos Claro. que abran la mente. Estamos ahí tratando de que se atrevan a conversarlo en casa, Claro. con mamá, papá, con los abuelitos. De verdad, o sea, eso que estamos haciendo me parece que es muy importante. Sí. Lo más espectacular creo que es lo que viene dentro de los próximos 10 años. Porque ya hay una apertura total Sí. de gobierno, de sociedad. ¿Qué va a pasar más adelante? Claro. Esa es la parte que me parece que es muy interesante y sí hay una apertura mucho mayor. Tienes razón, porque antes solamente podíamos verlo en la televisión y no había una interacción. Así más es. que los profesionales que aparecían ahí. Ahora también las personas que han vivido experiencias se pueden sumar para nutrir más de información todo esto, ¿no? Así es. Ya está siendo más interactivo, ¿no? Y ahí está apertura. Y ya es plural. Claro. Sí. Más allá de un comentario, no hay una persecución horrible. Exacto. Que antes sí la había. Antes sí había un ataque, ¿no? Excelente. Pues mira, ha sido un momento muy bonito haber compartido contigo y platicar de todos estos temas, que definitivamente quedan muchísimos temas por Sí. platicar, ¿verdad? Pero fue muy, muy interesante todo lo que nos platicaste. Gracias, Javier. Y para cerrar, por favor, siempre terminamos y yo les pido a las personas que están aquí en el podcast que nos den 3 puntos, 3 consejos, 3 claves, 3 cosas que para ti sean tuyas o que tú hayas experimentado en tu vida, que los pudieran ayudar desde tu perspectiva a salir de la Matrix. 3 puntos, 3 tips que tú pudieras decir. Yo creo que punto 1, punto 2, punto 3 pudiera ayudar a sumar en la vida de las personas. Claro. De hecho, mira, podría decirte muchos puntos, pero voy a tratar de resumirlo en 3 que me parecen muy importantes. El primero, confía en tu intuición. De verdad. Cuando tú lo que escuches, lo que experimentes, primero confía en lo que tu ser superior te está diciendo. Esto es real, esto me lo imaginé, debo de indagar más, debo de alejarme, confía en tu intuición. Eso es súper importante. 2, abraza tu curiosidad. Duda de aquellas cosas que salen directamente en televisión, que te dice el político o que te dice el comunicador de moda. Duda. Maneja tu curiosidad. El tema es interesante, yo tengo la capacidad de estudiar, de investigar al respecto. Sí. Y tercero, y es súper importante, razona. No porque lo diga Fepo, Javier o quien sea, es real. No. No importa que se diga, dúdalo todo, razónalo. Exacto. Razónalo en tu universo. Si es real o no. No, ¿por qué? Sí, ¿por qué?
razónalo. Y al final tú vas a llegar a la verdad, porque es tu verdad, Exacto. no la mía, la tuya. Razónalo. Eso es bien importante. Excelentes esos 3 tips. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, mi querísimo Fepo. Y me gustaría seguir con la entrevista, pero tienes más programa también. Sí. Tú tienes más chamba. Entonces, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Estás invitado totalmente a formar parte otra vez en otra Pues plática. en unas semanas, sí, te veo y grabamos. Excelente. Prometido. Nos volveremos a ver. ¿Va? Entonces, te agradezco mucho. Y para terminar, por favor, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden contactar a ti? Bueno, nos pueden encontrar como Podcast Paranormal, básicamente en todas las redes sociales y plataformas, Podcast Paranormal. Hay otros canales, si ustedes gustan, está Inquietante, Insomnio, Criminalmente. Pero más fácil, entren a www.podcastparanormal.com o busquen Podcast Paranormal, les va a salir el ojito ahí en el triangulito, ahí está lo que hacemos nosotros. Ok. Mi nombre es Fepo y muchas gracias. Qué amable. Muchísimas gracias a ti. Por favor, compartan, suscríbanse, dejen sus comentarios. No creo que no estén suscritos en Fepo, pero suscríbanse si no lo han estado. Y también aquí suscríbanse. Cuídense mucho, sigan en nuestras redes sociales también. Y nos vemos entonces en otro programa. Muchas bendiciones, nos vemos. Chao. Bye.